Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Pedro Cornejo y estoy el día de hoy con Juan Carlos Odal nuevamente en un nuevo capítulo más de Macro Podcast. ¿Qué tal, Juanca? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto conversar contigo. Igualmente, mi querido Juanca, un gustazo nuevamente de juntarnos otro lunes más y otra semana más para poder conversar, esta vez de algo bastante interesante y súper positivo. Hemos visto que la cifra de crecimiento de Perú ha salido por encima de lo esperado y eso es alentador, sobre todo luego de una semana bastante atareada, agitada por eventos que han dado la vuelta al mundo y momentos donde hemos tenido la presencia de eh, mandatarios y personalidades muy importantes a nivel global. Han estado acá hace 2 semanas, hace unos días, perdón, la semana Díaz. pasada, el presidente de Estados Unidos, Biden, y el presidente de la segunda potencia mundial del mundo también, que es China, Xi Jinping. Y bueno, hemos tenido otros mandatarios también. ¿Qué te parece, Juanca? ¿Cómo has visto esta positiva sorpresa del PBI? ¿Estamos creciendo realmente? A ver, en parte es un cierto rebote porque el año pasado caímos, pero fuera de eso sí hay una dinámica positiva de crecimiento y ahora está mostrando una mejora destacable, ¿no? Este último dato, a diferencia de los anteriores que mostraban un crecimiento basado en sectores primarios, en su momento agro, en su momento pesca, esta vez ha sido reemplazado por empuje de sectores no primarios, sobre todo por servicios, ¿no? Entonces, hay varias actividades de servicio y también comercio que han crecido este mes y han liderado la expansión, ¿no? Entonces, ese sí es un punto a favor porque está mostrando una composición muy distinta a la anterior, ¿no? Ya no dependemos solamente de sectores primarios, sino que estamos viendo una mejora en esos sectores no primarios que además son relevantes para la generación de empleo, sobre todo en la zona urbana y en la zona formal, ¿no? Entonces estamos hablando de una buena noticia que esperemos que se vaya consolidando en los siguientes meses. Súper bueno. Me gustaría profundizar un poquito más en eso que acabas de decir porque es recontra importante saber que estamos creciendo en sectores no primarios. Pero antes, sí me gustaría tener un poco más claro para mí, para la gente que nos ve, para la gente que de repente no está tan metida en los conceptos y definiciones macroeconómicas, ¿qué cosa es el PBI? ¿Nos podrías dar o me podrías dar una definición de qué cosa es el PBI? Sí, claro. El PBI es el Producto Bruto Interno, es la medición de la producción al interior geográfico de una economía durante un periodo determinado, ¿no? Entonces, no importa de quién es el capital, ¿no? Si la empresa es de origen peruano o de inversionistas extranjeros, mientras sea producción realizada al interior de la frontera del país, es parte de nuestro PBI, ¿no? Entonces, eso probablemente sí pueda generar cierta discrepancia entre la evolución del ingreso y la evolución de la producción, porque en la medida que tengamos más inversión extranjera, más producción originada por capital del exterior, ¿no? Parte de esa producción, de ese ingreso generado por esa producción, no se va a quedar en el país, se va a ir al país de origen, pero en todo caso sí tiene un efecto positivo, por ejemplo, en lo que es la generación de empleo y el impacto adicional que va dándose, por ejemplo, por la minería, ¿no? No, la minería no es una actividad fundamentalmente realizada por inversionistas locales, sino que hay mucho componente extranjero, pero sí tiene un efecto multiplicador o un vínculo con otras actividades locales, ¿no? Incluyendo actividades tan básicas como, por ejemplo, la alimentación de los trabajadores, ¿no? Las personas que trabajan en la mina, ¿no? Entonces ya eso ya de por sí ya genera un movimiento, ¿no? Entonces, y el consumo que ellos tienen, ¿no? Digamos, la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, eso es ya una dinámica local, ¿no? Entonces, ese efecto favorable se origina no necesariamente con el capital local, pero sí se queda una parte importante de esa producción, de ese ingreso en el país.
Ahora, también entran los servicios dentro del PBI, Sí, sí, producción sí. y servicios. O Es sea, lo que producción tanto de bienes como de servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes eh, una actividad comercial, no tienes una bodega, no es que produzcas necesariamente los bienes que vendes, pero sí tienes la actividad de comercio, ¿no? O, por ejemplo, los servicios financieros, los servicios una persona que corta turísticos. el cabello, una persona que de repente hace un concierto de música. Así es, ¿no? Piensa en todo tipo de actividades, ¿no? Entonces, de repente, no sé, jardinería, estudios de abogados, ¿no? Todo tipo de servicios está incluido en la producción que me dices, ¿no? Interesante, y vuelvo unas líneas atrás con respecto a lo que decías, que claro, no todo tiene que ser producción de personas o empresas locales, pueden ser de empresas extranjeras. Y eso es importante, y el ejemplo que tú has dado en la minería es importante, porque no solamente la minería, pero por poner el ejemplo de ese sector, entiendo que algunas empresas desarrollan colegios, carreteras, no porque de repente sean buena gente, sino porque también creo que es un impacto positivo para ellos y para la comunidad, ¿no? Creo que al final generan eh, un impacto positivo en la comunidad y en la producción que ellos tienen también, ¿no? Y eso se ve reflejado también en más demanda de cemento, más demanda de trabajadores de construcción, de repente también más impuestos, y todo eso hace que crezcamos como país. ¿Es correcto? Es correcto, sí, y eso también está vinculado a lo que se conoce como obras por impuestos, ¿no? Entonces, una empresa podría decir, ¿no? Identificar algún proyecto, por ejemplo, ¿no? Decir, mi producción, ¿no? Está saliendo en una pista que está llena de baches, es solamente arena, tierra, y, por ejemplo, puede decir, ¿no? Yo asfalto, ¿no? Esa pista, y a cambio de esa externalidad positiva que le genera a todas las personas que pasen por ahí, ¿no? Ya tiene una obra desarrollada que le sirve como a cuenta del pago de sus impuestos, ¿no? Con lo cual, digamos, beneficia a la comunidad, pero también se beneficia a ella, ¿no? Y también beneficia al Estado, ¿no? Hay ahí un gana-gana, digamos. Siempre ha habido obras por impuesto. Y así como siempre, no, pero sí es un esquema que ya tiene más de 20 años. Buen tiempo. ¿Y qué tal le ha ido? Más bien, o sea, la gente Pudo haber sido mucho más dinámica de lo que ha sido, ¿no? Porque también hay mucha restricción en el tipo de cosas que se pueden hacer. O, por ejemplo, ¿no? Las empresas públicas no pueden participar en este programa de obras por impuestos, ¿no? Este, podría ser, ¿no? Que alguna empresa pública tenga intención de realizar, ¿no? Esa obra que podría ser necesaria para su comunidad o su región, pero el marco legal, digamos, no se lo permite. Correcto, correcto. Buenazo, Juanca. Me queda clarísimo lo que es el PBI, es Producto Bruto Interno, es lo que se genera o lo que se produce dentro del área geográfica de un país, en este caso Perú, de bienes y de servicios por locales y extranjeros. Ahora, estamos hablando, ¿qué te pareció el dato del crecimiento? Tú lo dices que es un rebote, un efecto rebote, pero dentro de este crecimiento, ¿cuáles son los sectores que más han crecido y que están contribuyendo más al avance del país y a la recuperación de la economía de Perú? A ver, tenemos ahí dos formas de verlo, digamos. El dato del mes o lo que va del año o lo que esperamos para el año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mes había una discrepancia entre lo que es pesca, que le fue muy mal, de hecho cayó, ¿no? Versus lo que es la estimación para el año, que debería ser un sector que crezca más de 20% en promedio 2024, ¿no? Entonces, si nos fijamos en lo que está pasando en el año y nos olvidamos un poquito del dato específico del mes, ¿no? Otros sectores que vienen con fuerza o liderando la expansión, ¿no? Construcción, aunque ahí hay que considerar que la mayor parte del dinamismo de construcción se debe a la parte pública y no tanto a vivienda, a la parte privada. Y por otro lado, a manufactura, ¿no? Manufactura que ha también tenido un impulso favorable por tanto pesca, que viene bastante bien,
como por actividades vinculadas a minería y también recuperación de la propia demanda interna, ¿no? Conforme la inflación ha cedido, el ingreso real empieza a mejorar, ya dejó de caer por lo menos, y eso también genera mayor demanda, mayor impulso al consumo y mayor producción local que se nota en manufactura. ¿Y cuánto ha sido el crecimiento que hemos tenido? 3.2 En el mes, en septiembre. septiembre, ¿no? Septiembre. Así es. Se esperaba Así es. 3.1, Sí, ha estado más o en línea, menos. de repente un poquito mejor, ¿no? Ha sido un dato menor al de meses anteriores, pero que te ha llevado a que estés, ¿no? Ya 3 meses consecutivos con tasa de crecimiento por arriba del 3%, ¿no? Entonces, en ese sentido, también se consolida una buena noticia, ¿no? Tenemos ahí indicadores mixtos, pero la tendencia es hacia la recuperación, ¿no? A veces veo que hay, claro, mes sobre mes, tú lo has dicho muy bien, ¿no? Ese 3.2 es del mes. Y hay veces que veo, bueno, en inglés es year over year, que es año contra año. ¿Podrías así explicarnos, por favor, cuál es la diferencia entre ese crecimiento? Sí, sí, sí. Y ahí hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Por ejemplo, ese 3.2 o ese 3.6 del mes anterior se refieren en cada caso a cuánto hemos crecido respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, Perfecto. eso vendría a ser la tasa, la que tú dices, year over year, ¿no? Entonces, es respecto al mismo mes del año anterior, ¿ok? Ahora, lo otro es la month over month, ¿no? Que es, ahí hay que hacerle un procesamiento a los datos, ¿ya? Porque los datos crudos, tal como son, no pueden compararse, ¿no? Y no podemos decir, ¿no? El dato de septiembre versus el de agosto o el de julio para ver cómo han ido, sino que se tiene que hacer lo que se conoce como un ajuste estacional, ¿no? Entonces se tiene que desestacionalizar la serie de producción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Diciembre, por muy malo que sea, por muy baja que sea la campaña navideña, va a tener mayor nivel de ventas que noviembre, ¿no? Que para empezar, noviembre es un mes sin festividades, sin actividad, ¿no? Adicional, sin campañas, ¿no? Y además solo tiene 30 días, versus diciembre que tiene 31. Entonces, por más la campaña navideña que haya, la producción de diciembre es mayor que la de noviembre. Entonces, eso tiene que corregirse, tiene que revertirse en la estacionalidad. Igual que febrero siempre va a producir menos que cualquier otro mes por el simple hecho que tiene menos días. Puede ser que haya habido una recuperación de las ventas, que se esté incubando una mejora de la actividad económica, pero si lo vemos con el dato crudo, no se va a notar. Entonces, hay que hacer el ajuste estacional. Y ahí sí vemos la tasa que tú dices, el mono over month. Y hay que tomar en cuenta que en noviembre las actividades también se han frenado un par de días por el tema de APEC, ¿no? Bueno, una semana, de la semana, 3 días se hicieron, por ejemplo, clases virtuales y jueves y viernes no hubieron clases en algunos colegios y se paralizaron un poco las actividades también, porque no, algunas personas hicieron home office o trabajo desde casa, ¿no? Eso definitivamente es a lo que te refieres, quizás también para ajustar, para tomar en cuenta para el crecimiento de diciembre o O del sea, mismo noviembre. probablemente noviembre tenga una tasa baja tanto en lo que es crecimiento anual como en la comparación contra octubre, aún con el ajuste estacional, ¿no? Porque octubre, digamos, no ha tenido las paralizaciones que ha habido ahora en noviembre. Ahora, Juanca, lo que ha salido es septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por Sí, el qué dato. estamos por qué estamos tan rezagados? ¿Es normal Sí, en todos los países que salga tan rezagado con cerca de mes y medio sí, bueno, de, de hecho, nosotros tenemos digamos, una oportunidad mayor que otros países en la entrega de esta información. ¿Por qué? Porque primero, el rezago es de 45 días, ¿no? Es decir, terminado un mes, 45 días después, es decir, mes y medio después, en quincena de ese mes, ¿no? Sale el dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora ha salido en noviembre, quincena de noviembre, el dato de septiembre, ¿no?
Pero esta actividad que se mide es el total, ¿ya? A diferencia de otros países, ¿no? En otros países lo que se tiene es el dato parcial, ¿no? Donde tiene sobre todo la parte de servicios, algunas actividades, no todo. A diferencia del caso de Perú, ¿no? Que tú tienes esa medida de 45 días después, toda la producción incorporada en esa estimación. Es una diferencia fundamental frente a otros países. En otros países no tienes esa medición oportuna en ese sentido. Entonces, sí. Correcto. Y a mí lo que me parece increíble, ¿sabes que siempre me ha sorprendido? Es la data de inflación. La data de inflación creo que sale el mismo día, no, minutos ya está publicada, eso me parece espectacular. El Sí, sí, mismo sí. día, ¿no? Al día siguiente sale, pero Sí, bueno, y pero, ya para ir, sí, sí, dime Juan. sí, o sea, Perú tiene eso, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos la inflación sale 10 días después, ¿no? O sea, hay bastante diferencia, bastante rezago en la información publicada frente a la nuestra, ¿no? Que como tú dices, es al día siguiente nomás, ¿no? Acabó y ya tiene que- Yo cuando hacíamos análisis, a veces le apretaba las 12:01 a ver si había salido, 12:01 a ver si había salido el dato, pero todavía no era tanto, pero sí, pero es muy rápido, es muy rápido. Acto solito es Y qué buen dato, en las normas legales salen temprano. sí, sí, ahí te lo puedes dar a las 6 de la mañana, apenas sale la norma legal y ya puedes ver la inflación. Buena, no sabía eso. Y algo también que te quería preguntar era con respecto a, yo antes me confundía, porque el instituto oficial que da la inflación es el INEI, Ajá, no el Banco Central. El Banco Central se encarga de atenuar, de tener una inflación estable, ¿no? así Pero el es. INEI es el que da las cifras oficiales. Sí, 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 sí. No, entonces Perfecto. ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque el Banco Central, lo que hace es tratar de estabilizar esa variación de precios, que no sea muy, muy fuerte, pero no la mide, ¿no? La medición está a cargo de otra entidad que es el INEI. Perfecto. Y la última pregunta que te quiero hacer, bueno, tengo dos, voy a abusar. ¿Cuánto Perú es una economía en crecimiento, es un país en crecimiento? ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas cosas por hacer. Hay muchos hospitales por hacer, carreteras por hacer y mil cosas más. Estamos viendo que hay un tren que va a salir, creo que de Lima hasta Ica, me parece. Que me parece una hora alucinante que se va a dar. ¿Cuánto debería de crecer una economía como la de Perú? ¿Y Uf, por qué? ¿Y por qué para ah, complementar un poquito eso, ¿no? sí, Esa sí, sí. respuesta. A ver, primero pensemos, ¿no? En nuestro nivel de ingreso promedio, ¿no? Pensemos en todas las carencias que tiene el país, ¿no? Y entonces eso implicaría aspirar a crecer mínimo un 4% al año. Y digo mínimo porque también de esa manera todas las personas que van saliendo al mercado laboral año a año tengan la posibilidad de encontrar trabajo, ¿no? Entonces, ese crecimiento, digamos, debería ser incluso superior para poder aspirar a cerrar más las brechas de infraestructura, aspirar más rápido al camino al desarrollo, etc. Sin embargo, ¿no? Ese crecimiento al cual deberíamos aspirar en el largo plazo en este momento es bastante más bajo, ¿no? Si vemos el nivel de capital existente, si vemos el número de trabajadores que están en este momento en la economía y si vemos nuestra productividad, ¿no? Entonces, combinando estas cosas, aspiramos a un crecimiento promedio al año de alrededor del 2,5%, que es bastante bajo, es muy bajo en comparación a lo que necesitaríamos para poder ir encaminándonos, ¿no? Ni siquiera de manera inmediata, pero encaminarnos hacia el desarrollo. Entonces nos falta bastante y el reto es mejorar ese crecimiento. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, con la globalización, con el Internet y todo, ¿crees que la parte de productividad pueda de repente mejorar y eso ayudar a un crecimiento un poquito más acelerado? ¿No? Mira, sí, pero parcialmente. Es decir, va a haber un grupo grande de la población que ni siquiera tenga la posibilidad de acceder a estas herramientas, ¿no? Entonces,
sí podrías empezar a ver, ¿no?, un crecimiento mayor probablemente, pero también probablemente de la mano con incremento en las brechas entre los grupos de mayor ingreso y los que vienen más atrás, ¿no? Lo cual obviamente también lleva a que se necesite una mayor fuerza en los programas sociales para apoyar a esas personas que se están quedando rezagadas, ¿no? Educación. Muy bien, educación. Educación es fundamental en el mediano o largo plazo, pero para resultados inmediatos, políticas sociales. Este crecimiento, ¿cuánto espera Face Consultores, tu consultora, de crecimiento en el mediano o largo plazo? ¿También 2,5? ¿La cifra que me has dado es oficial? ¿Está dentro de un documento o es lo que ustedes están estimando de crecimiento? No, mira, esto es algo al cual de alguna manera han convergido tanto el Banco Central como el Ministerio de Economía en sus respectivas estimaciones, ¿no? Entonces, si tú ves el marco macro, 2,5, ¿no? El central está un poquito más, pero por ahí, ¿no? 2,6, ¿no? 2,7. Para todo fin práctico, vamos, en el largo plazo, estamos igual por debajo de lo que se necesita, ¿no? Entonces, eso implicaría apuntalar las fuentes de crecimiento, ver qué se puede hacer para promover un mayor crecimiento, ¿no? Entonces, como tú mencionaste, por ejemplo, ¿no?, educación, productividad, fundamental, ¿no? Acceso a salud, acceso a condiciones básicas, ¿no? Cerrar la brecha de infraestructura ayuda, ¿no? Eso también es, esa producción que pueden tener las empresas privadas se canaliza más rápido por una carretera en buen estado, se canaliza más rápido si es que tenemos acceso a, ¿no?, infraestructura en buen estado, ¿no? Y no infraestructura obsoleta, carreteras que no son carreteras, en realidad son pistas ahora, ¿no? La carretera central es una avenida más, digamos, ¿no? Entonces, en la práctica, esa productividad claramente se ve afectada por ese tipo de factores, ¿no? Entonces, el transporte de Lima a Huancayo, ¿no? Que en teoría debería ser tranquilamente hecho en 6 horas, ¿no? Pueden pasar 9 o más y no has llegado. Correcto. Y eso ya para ir cerrando este capítulo que la verdad que me ha parecido bien rico en cuanto a información. Bueno, lo acabas de decir, te iba a preguntar qué necesitamos como país para crecer más. Acabas de hablar de la infraestructura, educación. ¿Qué opinas de la formalización? ¿Crees que nuestro país o sea, a ver, todo país yo creo que sería mejor con más formalización, ¿ok? Eso estamos claros. Pero tomando en consideración la idiosincrasia, la cultura, es un poco difícil. ¿Qué tan relevante es la formalización para poder tener un crecimiento significativo y de repente pasa? ¿Y de cuánto podríamos estar hablando? ¿De crecer a 2,5 a cuánto? No sé si es una pregunta que de repente necesita un poco más de cálculo. Ahí apelo a mi respeto, Juanca, con respecto a tu experiencia. Sí. A ver, mira, primero, fundamental, ¿no? Y la formalización está asociada con mayor productividad. Entonces, la mayor productividad implica que con el mismo esfuerzo laboral, con la misma maquinaria, alcanzas mejores resultados, mayor producción, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de partida, ¿no? Pero tampoco se puede pedir que la formalización sea inmediata, porque también hay que encontrar cuáles son las ventajas que puede tener un informal voluntariamente en esa situación hoy versus lo que podría obtener si se formaliza, ¿no? Y esto es bien interesante y bien importante destacarlo, ¿no? La informalidad puede ser porque tú la deseas o puede ser porque no te queda alternativa, ¿ya? Entonces, para las personas que en este momento son informales porque lo desean, entonces el reto es definir cuáles son los factores que harían que se incentiven a ser formales, cuál sería la ganancia que obtienen, digamos, ¿no?, para poder dejar la situación de informalidad y pasar a ser formales. Entonces, tienen, por ejemplo, ¿no?, programas de capacitación, tienen, por ejemplo, acceso a nuevos mercados, tienen, por ejemplo, prioridad en créditos, qué sé yo, algún tipo de ventaja, ¿no?, que obtengan, porque básicamente ser informal es decir, bueno, estoy fuera del radar del Estado, ¿no?,
y voy a actuar, ¿no? En cierto modo, voy a sobrevivir, ¿no? De eso no se trata, ¿no? Se trata de tener una mayor participación de todo tipo de trabajadores en todo segmento, en todo nivel, que estos trabajadores obviamente sean formales, ¿no? Entonces, ese reto hasta ahora ha sido muy difícil para los gobiernos, ¿no? Y sus programas de formalización básicamente van por el lado de decir, vas a tener impuestos diferenciados por cierto periodo. Pero ¿qué ganan después, no? Pero hay 2 minutitos antes que ya se nos acabe el programa, pero con las billeteras digitales, yo he visto que la persona que está cuidando el auto, que la persona que está dando un servicio que no tiene una... Tiene una, por no decir un nombre en específico, porque no hay dos conocidas billeteras digitales, pero las tienen, ¿no? A veces tú le tenías que dar propina en efectivo, ¿no? Ahora, oye, dame tu número de celular para poder... ¿Eso está formalizando de alguna manera los servicios o Estás formalizando los está servicios. ayudando? Así es, pero ten en cuenta que es esa formalización eh, no va de la mano con la formalización de su ingreso, ¿no? Tú mismo mencionas, ¿no? Por ejemplo, es una persona que le recibe la transferencia, ¿no? Y está, digamos, registrada, está bancarizado esa persona, pero no está necesariamente formalizada, ¿no? Entonces, Ok, claro. Pero es un pasito, pero es un pasito. es un paso, ¿no? Por lo menos no te has alejado del objetivo, ¿no? Pero el camino es lento, lento. Correcto, correcto. Bueno, buenísimo, Juanca. En verdad, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Y la verdad que nos llevamos una información sumamente importante, noticias positivas con respecto al crecimiento por encima de lo esperado del PBI. Ojalá que diciembre, ¿cómo la ves? ¿Diciembre crees que hayan sorpresas positivas? Mira, a ver, a mí realmente me gustaría ver primero cómo le va a noviembre, ¿ah? Noviembre sí puede tener resultados, como has mencionado, menores a los de meses anteriores, esta dinámica que hemos dicho que está varios meses por arriba del 3%, ¿no? Noviembre podría verse un poquito castigado por eso, ¿no? Pero sí parece haber expectativas favorables para diciembre, ¿no? Si uno ve las encuestas de expectativas del Banco Central, ha habido una cierta mejora de expectativas a 3 a 12 meses, ¿no? Eso podría estar diciéndonos que diciembre puede tener mejores resultados que en meses anteriores, ¿no? Pero también hay que considerar de que lo fundamental es que esa buena campaña o ese buen resultado que pueda darse en diciembre sea sostenido, no sea parte de una recuperación gradual en la que estemos y no necesariamente o que no responda, por ejemplo, a que, bueno, pues las personas dicen, no, diciembre sí hay que celebrarlo, hay que hacer el esfuerzo, no más allá de que después esté pagando cuotas más altas en su tarjeta de crédito o reduciendo su consumo en los meses posteriores, ¿no? Porque celebró el fin de año, digamos, ¿no? Pero después está el tema de qué viene en los siguientes meses, ¿no? Y eso es, ¿no? Lo que me gustaría ver, ¿no? Que se consolide un ritmo de crecimiento significativo, ya más allá de la volatilidad que pueda darse en mes a mes, que tengamos tasas de crecimiento enrumbadas a tasas más altas, niveles más altos de los que hemos tenido este año. 3%, ¿no? 3%, expectativa también para el último trimestre, expectativa del año. Perfecto, Juanca. Nada, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. No sé si quieres decir unas palabras ahí para despedirnos. Ok, no, nada, es siempre verlo por el lado positivo, ¿no? Puede estar dándose un escenario favorable para el 2025 y las economías grandes en el mundo, ¿no? Con Estados Unidos y China están en un periodo conjunto de expansión, eso abre puertas a el próximo año, cómo lo vamos a ver. Y de repente más bien en algún momento podemos estar conversando sobre el impacto, ¿no? de Trump en Estados Unidos, el impacto de las políticas de estímulo en China, y cómo estas nos influyen, ¿no? Eso podría De ser todas algo para... maneras, yo creo que es sumamente interesante y creo que es un tema crucial de identificar sobre todo qué cosas se vienen para el 2025. Pero nada, buenísimo, Juanca, te mando un fuerte abrazo